Hola ñoñas y ñoños, bienvenidos a un nuevo capítulo de esta sección llamada El Rincón de Sobaco, una sección que no tiene ninguna pretensión más que de hablar sobre cómics, historietas, narrativa gráfica, banda de cine, TV o manga, en fin, como ustedes quieran llamarlo. En el capítulo de hoy vamos a hacer mención a un cómic que fue publicado entre los años 1993 a 1995, realizado por la mítica editorial Perfil, esa editorial argentina que se preocupó de publicar mucho material de la DC con una traducción cargado a muchos argentinismos que de alguna forma potenciaba un poco el humor, potenciaba un poco esa cosa lúdica que existía en los diálogos, y en este caso vamos a plantear una revisión sobre el cómic Las Aventuras de Batman, que fue una publicación que se basó en la serie animada que se transmitía en muchos canales de muchos países en esa época, y que fue una serie que fue producida por Bruce Timm y Paul Dini, que hasta el día de hoy siguen siendo entrevistados y siguen siendo convocados para hablar sobre esta serie, que es considerada como una de las mejores series animadas de todos los tiempos y que a la vez estaba inspirado en las películas de Tim Burton, que si bien estaba inspirada en términos conceptuales, no estaba basado y tampoco estaba ambientada en el mismo universo. Pero la editorial Perfil en esa época, aprovechando el gancho de la serie, publica esta serie, este cómic, Las Aventuras de Batman, que es un cómic muy de lectura muy rápida, de lectura ágil, una lectura muy dinámica, pero no por eso simple, ¿ya? Por lo general todos los números están divididos en 3 actos. Acto 1, acto 2, acto 3, que es el clásico inicio, desarrollo y final, sin mucho texto, potenciando un poco el dibujo también, pero respetando mucho la estética de la serie animada, con algunos componentes art deco, obviamente su grado de arquitectura gótica para ambientar la ciudad gótica, y también mucha influencia del trazo de Bob Kane de los años 40, ese Batman que se publicaba a fines de los años 40, principios de la década del 40, donde además este cómic tiene la particularidad de que, a pesar de que las historias son sencillas, son rápidas, ágiles, no por eso dejan de ser simples, porque son historias que ayudan a expandir un poco el universo que existía en la serie animada, con personajes un poco retorcidos psicológicamente, bien complejos en términos de profundidad. Entonces el aporte de la serie radica en eso, en el tema de respetar el espíritu de la serie animada. Por lo tanto, esta época publicada por editorial Perfil tiene muchas historias que son muy rescatables, y por qué no decirlo, son mucho mejores que otras que se publicaban en esos años, que correspondían al canon, y que aún así esta serie se preocupó de respetar el espíritu de la serie original. Yo en lo personal conocí la serie animada de Batman cuando la daban antiguamente en Canal 4, imagínense, televisión nacional, acá en Concepción era Canal 4, y recuerdo verla siendo muy niño. La daban de lunes a viernes como a las 6 de la tarde aproximadamente, entonces imagínense lo que significaba ver esa serie en invierno, cuando ya estaba oscuro. Se escuchaba el sonido de la lluvia entrando por la ventana, eran días nublados, invernales, que potenciaban ese espíritu de la serie animada, que había muchos capítulos que estaban ambientados en días con lluvia. Entonces, de alguna forma, lo que me atrajo de esa serie animada era la oscuridad que transmitía y ese clima que de alguna forma estaba muy
vinculado con lo que es el invierno acá en la zona, que es un invierno muy lluvioso, húmedo. Entonces de alguna forma eso potenció a que la serie animada fuera más exitosa todavía. Así que sin más preámbulos, vamos a dar inicio a la revisión de este cómic hoy en nuestro rincón de Sobaco. ¡Vamos! Tim Burton fue un director que significó mucho para la mitología del hombre murciélago. Esto porque dirigió 2 películas que brindaron un gran respiro a lo que se venía realizando anteriormente con este personaje, Batman y Batman Returns. En ambas se definió al personaje y a diversos villanos, otorgándole personalidades complejas, psicológicamente torcidas y un aspecto maduro, generando críticas en numerosos padres que fueron a los cines con sus hijos pensando que se encontrarían con una película infantil. Aprovechando el impulso que brindó el éxito de ambas películas, el productor Bruce Timm realizó una serie animada que, si bien se apoyaba conceptualmente en el universo de las películas de Tim Burton, no estaba ambientada en ella, y tomando conceptos estéticos del Batman de Bob Kane de los años 40, realizó una obra que influyó estéticamente a muchas series animadas posteriores como, por ejemplo, Mortal Kombat, Highlander, Las Gárgolas, entre otras. Dicha serie fue producida por Warner y tuvo 2 temporadas. Posteriormente se produjo Las aventuras de Batman y Robin, para luego seguir con Las nuevas aventuras de Batman, Batman Beyond y las películas La máscara del fantasma, Sub-Zero, El misterio de Batwoman y Batman Superman Movie. Se suma a este universo animado las producciones de Superman, la serie animada, Static Shock, Z Project, Liga de la Justicia y Liga de la Justicia Ilimitada. Era de esperar que tremendo éxito se iba a trasladar al campo de los cómics en algún momento, y así fue. En el año 1992 comienza a publicarse Batman Adventures, el cual sería publicado y distribuido en español por la editorial argentina Perfil, la cual poseía los derechos de DC en aquel entonces, aparentemente. Este cómic fue muy exitoso porque aplicó una estructura narrativa que se mantendría en todos los números, la de separar la historia en 3 actos, los cuales eran muy claros al momento de avanzar en el argumento: inicio, desarrollo y final. Sus historias eran sólidas y, si bien la lectura es ágil, rápida y sin muchas pretensiones, en términos de argumento planteaba historias que no eran para nada superficiales. El guión estuvo a cargo muchas veces de Kelly Puckett, que supo mantener fielmente el espíritu original de la serie, incluso permitiéndose ciertas libertades creativas en el desarrollo de personajes que no significaban grandes contradicciones con lo que se venía trabajando en la serie animada. En los dibujos pasaron diversos artistas, pero fueron 2 los que aportaron de mejor forma la estética de la serie: Chai Templeton, canadiense que se caracterizó por otorgarle movilidad visual a los personajes, y Mike Parovic, dibujante que aportó con un dibujo fluido y limpio, quien fallece en el año 1996 producto de una diabetes sin cuidar. Uno de los méritos que tuvo este equipo creativo fue la de armar una publicación a partir de storyboards y dibujos conceptuales de la serie animada, puesto que para la fecha en la que comenzaron a publicarse los cómics, originalmente en Estados Unidos, la serie animada aún no estaba terminada y menos estrenada en la televisión. En Chile, este cómic llegó bajo el nombre de Las aventuras de Batman y fue publicada por la editorial argentina Perfil entre los años 1993 a 1995, editorial que se caracterizó por publicar títulos de DC con una traducción bastante particular, puesto que utilizaban modismos argentinos que acentuaba un poco el tono humorístico de algunas historias. Otro mérito que posee este cómic fue la de expandir el universo animado, integrando personajes que no salieron en la serie animada,
como el caso de Superman, Lex Luthor, Anarquía, entre otros. Además de contar con el honor de recibir en sus páginas a la primera aparición de Harley Quinn en el mundo de los cómics en papel, puesto que hasta entonces solo había aparecido en la serie animada y posteriormente tendría tanta popularidad que llegaría a tener su propia película. Bueno, estos son los cómics publicados por Editorial Perfil, inspiradas en la serie animada de Batman. Aquí tenemos el logo de Perfil, que es una editorial argentina de la cual ya hemos hablado anteriormente en el Rincón de Sobaco, que ellos venían publicando material de DC desde el año 1991. De hecho, acá podemos ver una publicidad inserta en este número, donde podemos ver que ellos estaban publicando Superman, Batman, publicaban la Liga de la Justicia, Flutchman, que en realidad era Flash, pero en Argentina le pusieron Flutchman por un tema de derechos de autor, que yo creo que esto merece un capítulo especial en el Rincón de Sobaco, lo vamos a ver en algún momento. Y bueno, ellos ya venían publicando 2 años antes material de la DC, pero en vista del éxito que tuvo la serie animada, en el año 1993 ellos comienzan a publicar esta serie, que tiene la particularidad de que originalmente en Estados Unidos los creadores de este cómic aún no habían visto la serie animada, porque la serie no estaba terminada cuando empezaron a publicar el cómic. Entonces muchas veces los guionistas y los dibujantes tenían que guiarse con los storyboards que habían en esa época o con las pruebas de animación, que tampoco estaban coloreadas, para ellos poder establecer la unión entre el cómic y la serie. Entonces, por eso este cómic de alguna forma fue un experimento, en el sentido de que estaban publicando a partir de bocetos o de conceptos artísticos de la serie animada. Y bueno, aquí tenemos un número 1. Esto está rayado porque obviamente esta edición corresponde a la época. Yo la tengo del año de publicación original, por eso está rayada, digamos, pasó por las manos de un niño que quiso experimentar un Art Attack. Pero originalmente en Estados Unidos, los 3 primeros números constituían una sola historia, ¿ya? En la cual aparecen el Pingüino, aparece Catwoman y aparece el Joker, que básicamente son los 3 villanos de las películas de Tim Burton. Porque también hay que mencionar que esta serie está basada en las películas de Tim Burton, pero no está ambientada en el universo de Tim Burton. Por lo tanto, ellos, obviamente por un tema de que en esa época, en 1992, ya se había estrenado Batman Regresa, explotaban, digamos, personajes que habían aparecido en las películas. Pero debido al éxito que tuvo los 3 primeros números, ellos decidieron extender las aventuras de Batman para números posteriores, donde ya comienzan a aparecer otros personajes como Robin, comienzan a aparecer el Espantapájaros. De vez en cuando aparecían historias que no estaban relacionadas con el componente superheroico, sino que eran historias más íntimas, que tenía que ver con historias humanas, asesinatos, con enfoques más detectivescos, que también son historias muy buenas, que de alguna forma también planteaban como otra arista de las publicaciones en esa época. Y bueno, aquí en este número aparece Killer Croc, que es planteado como una persona como un personaje que participa en la lucha libre, y de alguna manera, debido al éxito de los primeros 3 números, se toma la decisión de expandir la serie y ya comienza la serie regular. Acá aparece Cara de Barro, que es otro personaje clásico de la serie animada de Batman, y de alguna manera, a medida que van avanzando los números, se van sumando la clásica sección cartas animadas de ayer y de hoy, que eran la sección de cartas donde
Las personas podían escribir y comentar sobre las historias que les gustaban o podían generar críticas respondidas por el escriba Rascomic, que después nos enteramos que en realidad las cartas, todas estas revistas que publicaba Perfil tenían secciones de cartas y eran respondidas por nombres distintos, que después nos enteramos que todos los nombres que respondían las cartas correspondían a una sola persona. Eso también merece otro capítulo del Rincón de Sobaco solo para fans. Bueno, este es un número que es un clásico, corresponde al número 12 de las aventuras de Batman, porque originalmente la protagonista de esta historia es Batichica, donde la historia aquí trata sobre cómo ella va a una fiesta de disfraces y se encuentra con Harley Quinn y Catwoman, a las cuales les tiene que hacer frente, pero este cómic posteriormente pasaría a la historia por ser el primer cómic físico donde aparece Harley Quinn, porque antes de este número Harley Quinn solo aparecía en la serie animada y ella no aparecía en los cómics. De hecho fue un personaje creado para la serie animada. Entonces la primera vez que ella aparece en un cómic impreso es este. Por eso hay muchos coleccionistas que buscan este número debido a la importancia que tiene, porque aparece a Harley Quinn por primera vez en un cómic impreso físicamente. La historia igual es entretenida. Eso es lo que tienen, bueno, las historias de las aventuras de Batman tienen una estructura que es clásica y es muy sencilla. Aparte, por ejemplo, acto 1, acto 2, acto 3. Ahí tenemos acto 1. Vamos a buscar aquí acto 2 y terminamos con acto 3. Entonces todas las historias tienen esa estructura de 3 actos que responde al clásico inicio, desarrollo y final. Acto 1. Vamos a buscar acá acto 2 y acto 3. La otra cosa particular que tiene, bueno, este lo vamos a dejar también para otro capítulo del Rincón de Sobaco, porque en su momento la editorial Perfil publicó la adaptación en cómic de la película animada de Batman que se llama La Máscara del Fantasma, pero no lo quise sumar a este capítulo porque yo creo que eso ya merece su propio capítulo, porque es ya entrar a analizar lo que es la película en sí y la edición propiamente tal. Así que aquí nos vamos a enfocar solamente en la serie animada. Y bueno, aquí por ejemplo, aquí tenemos la clásica impresión de editorial Perfil, con las tramas corridas. Este era un tema a lo que la editorial Perfil tenía acostumbrado a los lectores, que muchas veces escribían las cartas quejándose sobre el nivel de publicación que tenía, de impresión, porque habían muchas páginas que las tramas estaban corridas, o muchas veces pasaban las planchas de primero tiraban la plancha negra y después tiraban la plancha de color, entonces a veces se reventaban los colores sobre el negro, entonces la calidad de la impresión no era muy buena. Y aquí por ejemplo podemos ver un ejemplo sobre cómo aquí la plancha está corrida, entonces esa parte blanca en realidad no debiera estar ahí porque se genera como bueno, desde el punto de vista mío, desde mi punto de vista, eso también generó como una escuela, que yo llamo la escuela Perfil, sobre cómo de lo precario también tú vas generando algo que es único, o sea, de lo precario también la editorial se posicionó como una editorial que hacía un esfuerzo por tratar de publicar
cosas que en Sudamérica no estábamos acostumbrados a leer. Y bueno, acá por ejemplo en las aventuras de Batman hay dos personas dibujantes, que es Ty Templeton y Mike Parobeck, que son los dibujantes que destacaron por el trazo, porque de alguna forma ellos tomaban las líneas, los trazos de la serie animada, pero ellos además les asignaban más vida. Los trazos eran más vivos, que transmitían emociones. Entonces de alguna forma los trazos de estos dibujantes generaron una evolución, o trataron, o por lo menos se siente que trataron como de proponer un estilo de dibujo más avanzado, que no se quedara solamente en el trazo de la serie animada, porque sí, no eran trazos planos, a eso me refiero. Bueno, hay varias historias que están aquí ambientadas dentro del universo del cómic, que no necesariamente están ambientadas en la serie animada. Aquí por ejemplo hay una historia donde se encuentran Robin con Batichica. Obviamente ellos no saben quiénes son, se encuentran solamente, y al terminar la historia podemos ver que ellos se encuentran en la universidad. Entonces juegan con eso, porque obviamente esta historia no está vinculada con la serie animada. Entonces de alguna forma el guionista trataba de plantear historias que fueran más allá de la serie de animación, para que esta revista no quedara simplemente como una expansión del marketing de la serie animada, sino que trataban de plantear historias para que de alguna forma la serie pudiera caminar por sí sola. Y bueno, la editorial Perfil dejó de publicarla aproximadamente por ahí por el número 21. De hecho ellos quedaron con la publicidad hecha de Hora Cero, que nunca la publicaron, y que de alguna forma la editorial de un día para otro prácticamente cerró sin ningún tipo de aviso, sin ningún tipo de publicidad, anunciando el cierre y dejando huérfanos a una generación de lectores que hasta el día de hoy siguen preguntándose qué fue lo que ocurrió que hizo que la editorial cerrara. Porque obviamente la editorial Perfil avisó la publicación de varios ejemplares que de alguna manera representaban como una actualización de lo que ellos venían publicando, pero nunca se concretó ese cambio. Y quise cerrar con esto. Esta no es una edición Perfil, es una edición Vid, pero la quise rescatar por la rareza, porque aquí por ejemplo tenemos un número protagonizado por Superman, pero es el Superman cuando todavía no estaba la serie animada de Bruce Timm sobre Superman. Por lo tanto, este número se publicó sin tener la certeza de que más adelante iban a sacar la serie animada de Superman. Entonces aquí nosotros tenemos un Superman con el pelo largo, porque este Superman corresponde al Superman de la etapa del reino de los Supermanes. De hecho, Lex Luthor sale con su barbita, con su pelito largo. ¿Por qué? Porque en esa época este Luthor era el hijo del Lex Luthor, que después se supo que en realidad era un clon. Pero claro, acá por ejemplo se plantea este personaje sin saber que más adelante se iba a sacar la serie animada. Entonces desde ese punto de vista es una rareza bien particular con la que quise cerrar esta revisión de este cómic llamado Las aventuras de Batman.
Bueno, a modo de conclusión, podemos decir que esta serie de las aventuras de Batman representó una época importante de la mitología del hombre murciélago y a la vez se posicionó como una serie de culto que hasta el día de hoy sigue siendo recordada por muchos lectores, básicamente porque los creadores de esta serie se preocuparon mucho de publicar una serie que no solamente fuera una expansión de la serie animada en términos de merchandising, sino que además se preocuparon de construir historias que de alguna forma sirvieran para que estos cómics caminaran solos, ¿ya? O sea, sin necesidad de estar pendiente de la serie animada. Entonces, en ese sentido, esta serie hoy es catalogada de culto. Hay mucha gente que busca números puntuales de las aventuras de Batman y básicamente, bueno, aquí yo tengo algunos ejemplos que quiero destacar, que de alguna forma son pequeños ejemplos de lo que me refiero sobre cómo los creadores trataron de plantear historias que ayudaran a que esta serie pudiera destacarse por sí sola y no tanto apoyarse en la serie animada. Lo primero es que en este cómic se preocupó de ser una vitrina para personajes que no salían en la serie animada, como en este número donde sale Mente Maestra, que en la serie animada no sale, pero sin embargo en los cómics sí aparece. En los cómics también salió Superman, pero una versión de Superman que corresponde a la época del reinado de los Supermanes, ese Superman de pelo largo. Y además de ese Superman aparece Lex Luthor, que es el Lex Luthor también que corresponde a la época del reinado de los Supermanes, que era el Lex Luthor pelirrojo, digamos, que tenía barba, pelo largo. Y este es un Superman que nunca más volvió a aparecer. ¿Por qué? Porque años después Bruce Timm produjo una serie animada de Superman, por lo tanto todo lo que se publicó aquí se borró, o sea, no dejó de existir. Pero quedó la rareza, ¿eh? Quedó la cosa freak. Lo otro es el aspecto de las historias, porque muchas de las historias que se publicaron en estos cómics eran historias que exploraban personajes que jamás en la serie animada podían llegar a existir, como esta historia, por ejemplo, que es el drama de un policía que es raptada por la mafia y el drama familiar que hay detrás, donde el comisionado Gordon se cuestiona si hacer algo por él, porque aparentemente este policía tenía algunas cosas, tenía algunos acuerdos por ahí con la mafia, entonces hay un conflicto ahí moral que es interesante. O sea, en el cómic se daban la libertad de explorarlo. Y bueno, el clásico número 12, que fue la primera aparición de Harley Quinn en el formato de cómic, porque antes de la aparición en este número, Harley Quinn solamente aparecía en la serie animada. Por lo tanto, las aventuras de Batman cuenta con el honor de contar con la primera aparición de Harley Quinn publicada en papel, ¿ya? Después obviamente siguió apareciendo en otros formatos, en otras continuidades, en otros universos de la DC, pero en las aventuras de Batman puede decir que contó con la primera aparición en papel de Harley Quinn. Así que desde ese punto de vista, esta serie es considerada de culto, y obviamente que más de algún coleccionista la sigue buscando. Así que si tienen la posibilidad de pronto de poder acceder a la serie, leerla o buscarla por internet, háganla, porque en realidad es una serie que vale la pena destacar y vale la pena leer. Así que eso sería por el capítulo de hoy. Agradecer a la gente que vio este capítulo, a la gente que se suscribe al canal, que nos postea, que chatea con nosotros en el estreno, que nos propone qué obras podemos reseñar más adelante. Así que espero que sigan acompañándonos en este proyecto llamado El Rincón de Sobaco. Yo me despido, un abrazo para todas y para todos, y nos vemos
pronto, no sé dónde, no sé cuándo ni cómo, pero de que nos vamos a ver, nos vamos a ver. Así que adiós, chao, adiós, chao.